Bueno, entonces ahora vamos a definir el coeficiente de determinación. Definimos el coeficiente de determinación R al cuadrado como la suma de los cuadrados en Y menos la suma de los cuadrados de los errores entre la suma de los cuadrados en Y, donde la suma de los cuadrados en Y es esto. La suma de los cuadrados en Y, que es una medida de la dispersión de los datos Y con respecto a su media. Y la suma de los cuadrados de los errores, pues ya saben, es la suma de los cuadrados de los residuales con I desde 1 hasta N. Acuérdense que esta está muy fea. Vamos a copiar esta que salió mejor. Que sería la recta de mínimos cuadrados evaluada en XY menos el valor tabulado Y. Y si sustituimos a la recta, si sustituyo la ecuación de la recta de mínimos cuadrados, pues aquí sería la ordenada al origen más la pendiente por XY menos Y. ¿Ah? Y esto, pues recuerden que mide dispersión con respecto de la recta de mínimos cuadrados. Entonces, este mide dispersión de las Y con respecto a la media y esto mide la dispersión de las Y con respecto a la recta de regresión. Bueno, ¿y qué mide esto? Bueno, para más o menos intuir qué es lo que mide el coeficiente de determinación, vamos a suponer que hay un ajuste exacto. O sea, todos los puntos tabulados caen sobre la recta de regresión. Si eso pasa, si todos los puntos tabulados, estos puntos, si todos cayeran en la recta de regresión, ¿cuánto vale cada epsilon i? ¿Cuánto vale cada residual? 0. 0. Y entonces, la suma de los cuadrados de los errores, pues vale 0. Porque esta suma es la suma de los residuales al cuadrado, ¿no? Y si la suma de los cuadrados de los errores vale 0, entonces el coeficiente de determinación, R al cuadrado, pues vale la suma de los cuadrados en Y menos 0 entre la suma de los cuadrados en Y. Y esto pues vale 1. Entonces, para un ajuste exacto, pues el coeficiente de determinación vale 1. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el coeficiente de determinación vale 0? Ay. En el otro extremo, R al cuadrado igual a 0. ¿Qué significaría que el coeficiente de determinación valiera 0? Ah, pues valdría 0 este cociente, que es el coeficiente de determinación. Ahí cabe. Ahí cabe. Coeficiente de determinación valdría 0. Y si vale 0, pues es porque el numerador es 0, ¿no? Si un cociente es 0, es culpa del numerador. Entonces, esto valdría 0.
Ah, caray. Ah, sí, lo dibujé mal desde acá la E. Creí que ya se me había desarmado la E. Bueno, sí se desarmó, digo, pero así la dibujé desde acá. No fue por la traslación. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa que la suma de los cuadrados en Y es lo mismo que la suma de los cuadrados en los errores. Entonces, pues, la dispersión de los datos con respecto a la media en Y da lo mismo que la dispersión de los datos con respecto a la recta de regresión. Entonces, la recta de regresión, pues empezamos a suponer que como que también es una línea horizontal, así como aquí, cuando estuvimos midiendo. Recuerden que aquí medíamos, lo voy a repetir porque pues ya no quedó en la grabación. Cuando medíamos aquí estas diferencias, la diferencia que hay entre el dato Y1 y la media, ¿ah? La diferencia que hay, bueno, elevada al cuadrado, la diferencia que hay entre el dato Y2 y la media, elevada al cuadrado, la diferencia que hay entre Y3 y la media elevada al cuadrado, todas esas distancias eran medidas contra una recta también, que era la recta, la media, ¿no? Pero ahora resultó que esta suma, esta dispersión de los datos con respecto a Y fue igual que la dispersión de los datos con respecto a la recta de regresión. Como que sospecharíamos que pues no sirvió de nada mi recta de regresión. Sigue habiendo la misma dispersión. Y en ese caso, pues la recta de regresión no explica nada de la variación de los datos. Ajá. O sea que no sirve mi recta de regresión. Entonces, pues sospechamos que no hay una relación lineal entre los datos, entre las X y las Y. Y bueno, lo que mide el coeficiente de determinación es, coeficiente de determinación mide la razón, déjenme buscar la palabra, la fracción de la variación de los datos que queda explicada por la recta de regresión. Ajá. Y si la multiplican por 100, entonces, por 100%, pues entonces esto nos da, el cuadrado por 100 nos da el porcentaje de la variación. Ay, pero no le puse de la variación de los datos. Otra vez. Porcentaje. Bueno, creo que es más rápido si lo escribo. De la variación de los datos. Que quede explicado, todo demás. Que queda explicada. Por la recta de regresión. Oh, no puede ser otra vez. Ajá. Bueno, eso
¿Qué significa? Bueno, vamos a definir también el coeficiente de correlación lineal, como la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. El signo lo vamos a tomar de acuerdo a que si la recta de regresión tiene pendiente positiva, o sea, si la recta de regresión forma un ángulo agudo con la dirección positiva del eje de las X, o sea, si está como esta recta, bueno, ahí hay un punto que no quería yo dibujar, ¿sí? Pues toma el signo más, ¿no? Si la pendiente de la recta de regresión es negativa, toman el signo menos. Vean que aquí tenemos un ángulo, el ángulo de inclinación de esta es mayor a 90 grados, ¿no? Tiene pendiente negativa, entonces ahí toma la raíz negativa, y si tiene pendiente positiva, como este caso, este es el ángulo de inclinación, entonces toman el signo más. En realidad hay otra fórmula, pero esta en realidad no la vamos a usar mucho porque la calculadora ya se las da, entonces no tiene caso que les dé toda la teoría que me imagino que vieron en bioestadística. Entonces así vamos a seguir esta reglita. De hecho, la calculadora se las va a dar este coeficiente de correlación. Luego ya nada más lo elevan al cuadrado y obtienen el coeficiente de determinación. Vamos al ejemplo. Así que, bueno, pues R al cuadrado va a tener su rango de variación entre 0 y 1. Y R va a tener su rango de variación, el coeficiente de correlación, entre menos 1 y 1. Si R al cuadrado tiende a 1, entonces casi el total de la variación de los datos queda explicada por la recta de regresión. Si R cuadrada tiende a 0, pues entonces casi nada de la variación de los datos queda explicada por la recta de regresión. Ajá. Ahora vamos con el mismo ejemplo que ya habíamos resuelto, pero vamos a calcular la R. Bueno, entonces, en el ejemplo de la clase anterior, habíamos dado este conjunto de datos, los habíamos tratado de ajustar con una recta de regresión, como esta que está aquí. Ya la habíamos calculado. Ajá. Y ahora, para calcular el coeficiente de correlación, pues lo único que tienen que hacer, ya como estamos en modo estadístico, lo único que tienen que hacer es oprimir la tecla de Shift para activar la función secundaria de la tecla 1, que arriba ya saben es el modo Stat. Entonces, bueno, luego en el menú que aparece, vean cuáles son las variables de regresión, y en una de ellas aparece R. Díganme, ¿cuánto vale R? .9027. Punto. Ajá, me dio lo mismo, pero negativo. De medio Sí, es negativo. negativo. Sí, es negativo. Negativo. Negativo, efectivamente. ¿Cómo sabemos que es negativo? Porque vean, conforme avanza X, ¿qué le va pasando a la Y? Va disminuyendo. Eso quiere Disminuye. decir que al graficar los datos, la pendiente de la recta es negativa. Ajá.
Y bueno, si le elevan al cuadrado, esa R, elevenla al cuadrado. ¿Y qué obtienen? $0.81. 0.81. Bueno, ¿qué otro dígito sigue? 5. 5. Gracias. Entonces, vean. Si multiplican R al cuadrado por 100%, les va a dar 81.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 81.5% de la variación de los datos queda explicada por la recta de regresión. Ajá. Eso es lo que significa.